Hola chicos, el día de hoy estaré hablando sobre el sumador, multiplicador y restador, el cual lo nombré como SMR. Este está conformado por dos circuitos, uno que se va a encargar de realizar la operación de suma o resta y el otro que va a hacer la operación de multiplicación. Este circuito se compone por una serie de circuitos integrados, los cuales son un sumador, que es 7483, un comparador, que es 7485, el descodificador de anodo común respectivo para mostrar el dato en los displays, y como circuitos extra para manejar datos se colocaron lo que son los multiplexores y los desmultiplexores. Los multiplexores que usamos son de 8 a 2, en el cual 4 van a ser para una combinación y van a dar una salida, y esa misma combinación va a afectar 4 más que van a dar otra salida, mientras que el desmultiplexor que se utilizó fue de salidas bajas. Por tal motivo, el resultado de las salidas van a ser 0 y el resto va a ser 1, de acuerdo a la operación o a la combinación que se encuentre en los selectores de entrada, teniendo en cuenta que el Enable es el encargado de activar el funcionamiento de este circuito. No obstante, se encuentran los switches para colocar los datos que se van a aplicar en dichas operaciones. En la primera parte se encuentra, o en la parte final del circuito, que es la pantalla de operación, se encuentran los selectores respectivos para la operación y para la selección de datos que se van a visualizar en los displays. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, le estaré mencionando un poco el funcionamiento del circuito para la suma y al mismo tiempo para la resta, que no es más que un conjunto de circuitos integrados en el cual se colocan los sumadores y los comparadores, debido a que este circuito tiene como resultado tiene que llevar el resultado a BCD natural, de tal forma que se debe comparar a 9 y luego se debe hacer un arreglo en el caso de que sea mayor a este con 6, que va a ir a la caja sumadora. El circuito de la suma no es más que eso. Sin embargo, que el circuito de la resta es el mismo circuito de la suma, solo que con ciertos arreglos, recordando que la operación de resta en binario, en números binarios, tiene un aspecto importante, que es el complemento 2, que no es más que aplicar complemento 1, el cual consiste en invertir los datos, es decir, si se tiene un 1 sale un 0 y si tienes un 0 sale un 1, y el complemento 2 es sumarle a ese resultado un 1. Para esto se utilizaron un conjunto de XORes que van a aplicar esa operación siempre y cuando lo active un operador, que consiste en los signos y el operador de resta. Esto me garantizará que la operación, cuando yo lo coloque en resta, me va a restar sin importar los signos de las magnitudes. No obstante, el resultado de la primera caja, que se le aplica el complemento 2, debe ser analizado, ya que si se produce acarreo, el resultado está listo y es positivo. Sin embargo, cuando no se produce acarreo, ahí se debe aplicar nuevamente el complemento 2. Por esa razón, se visualizan otro conjunto de XORes que van a estar activados mediante el operador, que está relacionado directamente con el acarreo. En el caso de que no se produzca acarreo, él debe generar una señal que me indique que me active el complemento. Por tal motivo se coloca un negado. Para poder obtener el complemento a 2, que para realizar la suma con 1 se lleva ese mismo operador hacia el acarreo de entrada. Esto
esta parte también cuenta con un arreglo del signo, debido a que, de acuerdo a la operación de los signos, el signo va a depender del número mayor, debido a que si se resta 5 menos 3, el 5 es mayor y por lo tanto el resultado final va a tener como signo positivo, que se representa a través de un 0, mientras que cuando se obtiene un 5 más 3, el resultado es negativo, porque el 5 es mayor y por tanto el signo final es un negativo y es 1. Eso en cuanto a la suma y la resta. Ahora bien, para la multiplicación no es más que un conjunto de cajas sumadoras, ya que la multiplicación por operación es la suma sucesiva del mismo número. Por tal motivo, las entradas están relacionadas con un solo dato y estas van a estar controladas a través de un conjunto de AND, ya que esta tiene con funcionamiento de que si son diferentes se obtenga 0 si tienen un 0 en sus entradas, en alguna de sus entradas, el resultado va a ser 0, mientras que si ambos son 1, va a ser 1 y va a permitir que el dato pase. Para la multiplicación se usó un desmultiplexor para seleccionar la operación, que sus selectores están directamente relacionados con los dos menos significativos del dato B para determinar un multiplicador fijo. Es decir, si se quiere multiplicar por 1, solamente bastaría colocar la combinación de 0, 1 en los dos últimos pines del dato B, que van a llegar al desmultiplexón y van a determinar la posición del 1 y por tanto ese me va a activar la señal para que se multiplique con 1. De la misma forma se manejan con los demás, teniendo en cuenta que para la multiplicación por 0 bastaría solamente limitar la última parte, tanto en magnitud, signo y acarreo, puesto a que si en alguna de las entradas da 0, la procesaría como 0 y todo lo que sale va a ser 0. En cuanto a la multiplicación por 1, se consideró las señales de la multiplicación por 2 y por 3, que van a ser inversas al 1, y al ser diferentes me van a hacer al ser las entradas diferentes, iguales, perdón, me van a generar un 0 y por lo tanto me van a desactivar el dato B y por consiguiente el número solamente se sumaría por 0. De esa forma se estaría realizando la multiplicación por 1. Ahora, si se quiere multiplicar por 0, las entradas de la XOR, de la OR, me va a determinar a mí, cuando son diferentes, un 1. Este 1 me permite que el dato pase y se sume el mismo número 2 veces. Mientras que la multiplicación por 3 es la sumatoria del mismo número 3 veces. Es decir, que tengo que colocar otro conjunto de AND que van a ser activados mediante la señal de multiplicación por 3. El resultado de estas van a ir a otro sumador que se van a relacionar con la suma anterior y de esta forma se obtendría la multiplicación por 3. El signo de la multiplicación no es más que un XOR, debido a que esta es la que se relaciona más o coincide con la operación de los signos de la multiplicación, ya que cuando se obtienen signos iguales siempre va a ser positivo y cuando son diferentes va a ser negativo. Para eso se estableció el signo de A y el signo de B. No obstante, la multiplicación tiene como dato máximo el 21, que es 3 por 7. Para eso se realizó un arreglo que forzara el resultado.
mediante un conjunto de AND y un negado. De esa forma se realiza la operación interna del circuito, pero para visualizar el funcionamiento de la misma, veamos la pantalla de control, que está ordenada o está controlada mediante selectores, como dije anteriormente, los selectores para la operación que se quiera realizar, que puede ser la suma en la posición, la combinación de 0, 1, la resta para la combinación de 0, 1, la suma de 1, 0, la resta, y de 1, 1 la multiplicación, donde la señal de la multiplicación me va a activar el desmultiplexor, que es el que controla todas las operaciones de la multiplicación. En otras palabras, si se quiere determinar solamente los datos, se colocarían las combinaciones pertinentes que van a estar relacionados con los multiplexores, colocándose en la primera posición el dato A, en la segunda el dato B, en la tercera el resultado de la suma y en la cuarta el resultado de la multiplicación. Por tal motivo, las combinaciones van a ser 0, 0 para el dato A, 0, 1 para el dato B, 1, 0 para el resultado de la suma o de la resta y 1, 1 para el resultado de la multiplicación con su respectivo signo. Veamos un ejemplo que lo estaremos realizando solamente para visualizar el dato A. Por tal motivo, se coloca en los selectores de los multiplexores 0, 0 y colocamos un determinado número. El dato que colocamos en el dato A es 1. Ahora bien, si queremos visualizar el dato B, colocamos la combinación pertinente, que es 0, 1. El dato que sale es 3. Y si queremos visualizar su signo, solamente bastaría colocarle un 1 para que él me lo active. Si queremos ver el resultado de la suma, colocaríamos 0, 1, 0 y estaríamos realizando la operación dependiendo de donde se encuentre. Si queremos la suma, tenemos que determinar la combinación de los operadores del primer desmultiplexor con la combinación de 1, 0. 1, 0 me dice que para obtener, se puede visualizar que el resultado de la suma de 1 más 0 es 1. Colocando en el dato B un 1 es 2 y así sucesivamente. Si queremos ver la resta, nada más cambiamos los selectores de operación y al restar un 1 menos un 1 nos da 0. Si colocamos un 2 con un 3 menos un 1 va a ser 2 y así sucesivamente. Y si queremos ver la multiplicación, solamente colocamos un 1, 1 y como tenemos en el dato de la operación, tenemos el 1, 1 por 3 nos va a dar 3. Si lo queremos por 0, llevamos los menos significativos del dato B a 0 y lo multiplicamos por 0. De esta manera se concluye nuestra explicación. Espero que entendieran un poco el funcionamiento del circuito y tengan en cuenta los detalles que se les mencionaron. Gracias por su atención. Esto fue todo. Hasta otra oportunidad.